Cerrando una semana que muchos estuvieron de vacaciones. ¿Quiénes estuvieron de vacaciones? Ay, Dios mío, nadie. ¿Nadie tuvo de vacaciones? Gloria a Dios. Pura gente trabajadora. Un fuerte aplauso del Señor por la gente trabajadora. ¿Tú quieres decir que tienen, miren, plata parejo? Porque aquí hay pura gente que trabaja. Gloria al Señor, aleluya. Damos gloria a Dios porque el Señor abre puertas, amén. Porque nos provee, porque nos sustenta. Y si no se fueron de vacaciones es porque están produciendo y el Señor los está bendiciendo. Aleluya, gloria a Dios. Hay que dar gloria a Dios por todo, hermano. Vean el lado bueno. Esta semana, como les decía, es una semana que muchos se van de vacaciones. Ya sabemos que no son los del primer turno, seguro son los del segundo turno. Lo cierto es que es una semana conocida como la semana mayor, la Semana Santa. Y hoy es conocido como el domingo de resurrección. Toda esta semana se ha estado conmemorando desde la entrada triunfal de Jesucristo, ¿sí? La entrada triunfal de Jesucristo, después le llaman la pasión de Cristo, ¿sí? El Vía Crucis, ¿sí? Ese camino al Calvario. Y finalmente se conmemora su muerte. Se pasan unos días de luto y hoy se conmemora la resurrección. Si usted se fija bien en cada elemento, nosotros como cristianos, en nivel general como cristianos, celebramos todos estos eventos siempre, ¿sí? O sea, que Cristo haya entrado triunfalmente, que se haya cumplido las profecías, que Jesucristo haya venido a este mundo, que Jesucristo haya tenido un sueño de morir por nosotros, que Jesucristo haya pagado en la cruz del Calvario, que Jesucristo haya resucitado, son motivos de celebración diaria. Nosotros como cristianos no debemos una semana recordarlo. O sea, es un recordatorio que nosotros debemos hacer siempre, a diario, porque está allí la parte neurálgica del Evangelio. Cristo pagando el precio, haciendo un sacrificio y venciendo a la muerte. Ahora, en esta llamada Semana Santa, yo quiero hoy recordar que tenemos un Dios santo. Ese sacrificio que Jesucristo hizo, que se conmemoró estos días, el sacrificio, la muerte. ¿Quiénes vieron la pasión de Cristo estos días? ¿Lloraron? El que ve la pasión de Cristo de Mel Gibson y no llora, hermano, tiene un corazón duro. Porque eso es muy fuerte y no se compara realmente con lo que fue. Pero es fuerte, ¿sí o no? Entonces vemos el sacrificio, el derramamiento de sangre. Y yo quiero que hoy veamos la importancia del sacrificio de Cristo y cómo este sacrificio de Cristo, Él vino a cumplir a cabalidad con un sistema legal. ¿Sí? Jesucristo con su sacrificio vino a cumplir a cabalidad con un sistema de la ley. En Cristo y su sacrificio se cumplió a cabalidad el sistema sacrificial levítico. El sistema sacrificial establecido en la ley, en la Torá. Cristo lo cumplió en su sacrificio. Y cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo a la luz del Antiguo Testamento y todo el cumplimiento que Él hizo, toma otra connotación. Y vemos que no fue un invento de los romanos,
Vemos que no fue culpa del pueblo que dijeron liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Vemos que es un plan diseñado del Dios omnisciente, del Dios todopoderoso, para orquestar un camino de comunión con Él. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿por qué sacrificio? Y hemos visto que a lo largo de la historia de la Biblia podemos decir que hay elementos necesarios como la sangre, derramamiento de sangre, ¿sí? Sacrificios. Vemos esfuerzo, vemos el pagar el precio. Y nos preguntamos, ¿pero por qué Dios estableció derramamiento de sangre? Desde el que el pecado entró a la tierra, empezó una constante demanda de derramamiento de sangre. ¿Cuál fue el primer sacrificio? ¿Quién me ayuda? Los teólogos aquí. ¿Cuál fue el primer sacrificio registrado? El que hizo Dios en el Edén para vestir, para darle las pieles a Adán y Eva cuando pecaron, ¿sí? Desde allí empieza para cubrir. Fíjense ya la figura de Cristo ya en ese primer sacrificio. El Señor sacrificó a 2 animales para cubrir a 2 seres humanos que ahora estaban bajo pecado. Un sacrificio para cubrir. Y ya empiezan a ver la figura de Cristo. Desde el primer sacrificio empiezan a ver la figura de Cristo. Pieles para cubrir. Entonces, cuando empezamos a ver el sacrificio, nos preguntamos, ¿pero por qué tiene que haber sacrificio? Amados hermanos, y es que debemos entender que tenemos un Dios santo, santo, santo. El único que es 3 veces santo es nuestro Dios, el Todopoderoso. Diga, santo, santo, santo. Vamos, dígalo 3 veces más. Santo, santo, santo. Y si nosotros entonamos esto, nosotros hacemos algún acorde allí y empezamos a decir, santo, 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 santo. Esa alabanza se une a una alabanza celestial. Hay una alabanza celestial que día y noche no deja de decir santo, santo, santo. Y en algunas ocasiones he escuchado que hay gente que dice, no, pero es que hay que variar la letra, inventar unas letras más peludas para cantar cosas que la gente no haya escuchado. Y eso de variar la letra, ojo, no estoy diciendo que lo que hacemos está mal, de cantar distintas canciones, pero lo que quiero decirle es que si nosotros nada más cantamos santo, 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 estamos uniéndonos a una alabanza celestial que está día y noche por los siglos de los siglos. A lo mejor los que necesitamos variedad somos usted y yo. Nuestro Dios necesita es un corazón rendido que le alabe, amén. Entonces nuestro Dios es 3 veces santo, es el Dios excelso, es el Dios único, es el Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amados hermanos, nuestro Dios santo no tiene comunión con el pecado. Allí el meollo del asunto. Un Dios puro, un Dios santo, diga, un Dios puro, un Dios santo, no puede tener comunión con el pecado. No tiene comunión con el pecado. Ahí entra el sacrificio. Ahí entra el por qué el Señor establece un modelo para establecer o para restablecer la comunión. Acuérdense que por cuantos todos pecaron, vamos, dígalo de nuevo, por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Diga, por el pecado. Entonces cuando vemos desde Génesis
Y vamos a enfocarnos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, estos 3 libros de la Torá, estos 3 libros del Pentateuco, que contienen un sistema sacrificial, específicamente Levítico. Levítico contiene un sistema de sacrificios, un sistema de reglas, de rituales, de cómo hacer sacrificios, de cómo presentarse puro ante el Señor. Vamos a ver, pero ¿qué tiene que ver Levítico con nosotros hoy día? Y vamos a entender, leyendo Levítico, que el Señor se proveyó de un plan. El Señor se proveyó de un modelo. El Señor diseñó un modelo para restablecer la comunión con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor diseñó un modelo para restablecer la comunión con su pueblo. Y este modelo levítico apuntaba a la consumación del modelo que fue en Cristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces repito, un Dios santo no puede tener comunión con el pecado. Entonces Él establece un modelo de restablecer la comunión a través del sacrificio. Hermanos, pero ¿cómo yo digo esto? Porque la paga del pecado es... Dile a tu vecino, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. ¿Quiénes murieron ya? Están como asustados, hermano. ¿Quiénes murieron? Vamos a ponérsela más fácil, pues. Esa quedó así como que yo morí para el mundo, vivo para Cristo, digo que morí sí o no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, he muerto para el mundo, vivo para Cristo. No, pero si morí o no morí, la gente dice. Vamos a ponérsela más fácil. ¿Quién murió y pagó el precio? Ahí está, esa está más facilita. ¿Quién murió y pagó el precio? Entonces, amados hermanos, cuando vemos y le echamos un ojo al Antiguo Testamento, vemos que desde el pecado original alguien tuvo que morir. Tuvo que haber un sacrificio. Y esto fue el modelo como nuestro Señor diseñó para que la ira de Dios, para que su ira del Dios Santo no destruyera a la humanidad. ¿Cómo? Un Dios santo que no tiene comunión con el pecado. Y hemos escuchado decir, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos lo han escuchado decir? Y la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Un Dios santo no tiene comunión con el pecador. Él estableció un plan para restablecer la comunión, pero tiene que haber derramamiento de sangre. Tuvo que desde el principio derramarse sangre. Levítico, ahora cuando yo quiero que usted vea el libro de Levítico, si abra así su Biblia en Levítico, échele un ojo y va a ver que habla de los sacerdotes, habla de muerte, habla de las ofrendas, habla de los sacrificios expiatorios. Y cuando vemos el contenido de Levítico, en términos generales, se puede dividir en 3 partes. ¿Sí? Abra su Biblia ahí, échele un ojo a Levítico y vea los subtítulos. Y yo le voy a dar la división general en 3 partes: leyes,
referidas a los sacrificios, o sea, la instrucción que Dios le dio a Moisés para que se hicieran los sacrificios, instrucción que Dios le dio, la segunda parte es con respecto a la consagración de los que iban a ofrecer los sacrificios, porque no era cualquiera que podía ofrecer los sacrificios, eran los levitas, los descendientes de Aarón, ¿sí? Los levitas de Leví. Consagración de los sacerdotes. Y 3, leyes referidas a la pureza. Entonces vemos en todo Levítico sacrificios, vemos sacerdotes y vemos instrucciones con respecto a la pureza. También ahí inmerso vemos el tabernáculo, ¿sí? ¿Se acuerdan del tabernáculo? Y se ha hecho muy necesario preguntar todos los domingos quiénes están viniendo los jueves, ¿sí? Porque ahí estudiamos el tabernáculo, estudiamos los elementos del tabernáculo, y en Levítico está contenido sacrificios e instrucciones que se hacían en el tabernáculo. Entonces vemos ofrendas, vemos muertes de ovejos, de corderos que se entregaban a diario. A diario los israelitas tenían que presentar 2 corderos, tenían que matar 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Anualmente había un día conocido como el día de expiación, un día de perdón de pecados donde habían sacrificios. A diario habían sacrificios de pureza, de purificación. Entonces, todo esto está contenido allí en Levítico. Pero ¿hacia dónde voy si estamos hablando de Cristo, pastor? Voy a que veamos la profundidad del sacrificio de Cristo a la luz del plan diseñado por Dios desde el Antiguo Testamento. Cada detalle de Cristo pagando el precio está reflejado como una sombra en la ley. Y vemos entonces un Dios amoroso, un Dios que no se le escapa nada, un Dios que tenía un plan diseñado, un Dios de salvación. Amén. Y amados hermanos, yo no sé usted, pero cuando yo entiendo que para que haya perdón de pecados, desde el principio tuvo que haber derramamiento de sangre. Yo no sé usted, pero a mí se me quitan las ganas de andar por ahí inventando. Ojo, no los quiero llevar para el antiguo pacto, pero sí los quiero asustar un poquito. No, mentira, quiero que reflexionemos al respecto. Quiero que reflexionemos al respecto, porque cuando nosotros vemos la paga del pecado desde el principio, unos seres que estaban diseñados para vivir por siempre, ahora se les puso fin a sus días. Una humanidad que fue corrompiéndose, una humanidad que va en decadencia y que desde el principio no podían estar en comunión al 100% con Dios. No podemos, porque por naturaleza somos pecadores. Nosotros por nuestras cuentas propias no podemos restablecer esa comunión con Dios. Entonces por eso el Señor dijo, bueno, sacrifiquen, que haya derramamiento de sangre. Pero hay gente que está menospreciando el sacrificio perfecto. Hay gente que está menospreciando el sacrificio del Cordero de Dios. Vamos a leer Levítico 16 y vamos a ver un poco el día de la expiación.
para que vean lo que no solo lo voy a recitar, sino vamos a ver Levítico 16, vamos a leer desde el 29 al 34, usted lo puede leer completo para que vea que ahí está hablando del día de la expiación, una vez al año, un día sagrado, conocido como el día de la expiación. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Levítico 16 del 29 al 34, amén. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hablar de expiación, mis amados hermanos, es la eliminación de una culpa a través de un sustituto. ¿Sí? Expiar implicaba que el sujeto culpable quedaba absuelto por cualquier pena, de cualquier pena, porque un sustituto tomaba su lugar. Esto era lo que ocurría en los sacrificios. Los israelitas presentaban al macho cabrío, presentaban a los corderos, presentaban a estos animales y el animal pasaba a ser su sustituto. ¿Sí lo ven? Expiación. Soy purificado, soy librado de culpa porque el animal tomó mi lugar. ¿Se acuerdan que les dije que diariamente 2 corderos morían? 2 corderos eran presentados. Diariamente había un acto simbólico de sustitución, porque diariamente necesitamos ser purificados, hermanos. Diariamente, a diario. ¿Quién no ha pecado esta semana? Porque es una Semana Santa, puede ser que como es una Semana Santa, probablemente algunos están al 100% esta semana. A ver, levante la mano, ¿quién no pecó esta semana por ser Semana Santa? Ya va, pero no sé. Bueno, vamos a hacer la inversa. ¿Quiénes esta Semana Santa han pecado? No levanten los pies, hermano, con una sola mano que levanten. Todos, aunque ya no somos, ojo, aunque ya no somos esclavos del pecado, que eso es lo que nos diferencia del mundo, amén. Porque no se van a emocionar, el pastor dijo que estamos pecando todos. Vamos a salir a pescar. No. Estoy diciendo que nuestra naturaleza pecaminosa con la que todavía estamos luchando, y dice la palabra que todavía nosotros pecamos. No somos, levante la mano por si las dudas, diga, yo no soy esclavo del pecado, porque tengo el Espíritu Santo, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Sin embargo, aprovecha y pide al Señor, perdóname, porque esta Semana Santa pequé. Perdónanos, Señor.
¿Quiénes pecaron entonces esta semana? Voltea allí, el que tenga la mano levantada, voltea a tu vecino a ver si lo tiene la mano levantada y dile, tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces vemos que ese fue el modelo establecido por Dios, que tenía que haber derramamiento de sangre. Ahora, en este nuevo pacto es hermoso ver esto, porque nosotros podemos decir, Jesucristo es el cumplimiento de todo esto que se dice que era sombra de lo que había de venir. ¿Qué había de venir? La buena noticia del Salvador, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Yo quiero que nos detengamos un poquito rápidamente en el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Vamos a imaginarnos un lugar cercado, ¿sí? En el cual hay una sola puerta. Hay una sola puerta. Yo quiero que veamos rápidamente algunos elementos, así en general. Un sitio cercado en donde hay una sola puerta. No se podía entrar por más ningún sitio. Si alguien saltaba la talanquera, se moría. Había una sola entrada. Y se entraba a un patio central llamado los atrios o el atrio. En ese atrio había una especie de mesa, una especie de altar donde se sacrificaba. Ahí los adoradores, es decir, el pueblo, traían los animales. Hermanos, eso era un matadero, dicho popularmente, ¿no? Sangre, animales siendo degollados ahí en ese altar, en el atrio. Y el pueblo no llegaba con el animal y venía, mira, viene con este machete aquí y agarra ahí, ¡pa! No. El pueblo tenía que presentarlo a los sacerdotes. Elementos: una sola puerta, un lugar de sacrificio, sacerdotes. ¿Usted ya está viendo a Cristo? ¿Quién es la puerta? ¿Quién dijo yo soy la puerta? Y hay varias puertas. ¿Cuántas puertas tenía el tabernáculo? Entonces, hasta los elementos del tabernáculo apuntaban a Cristo. Una sola puerta, Cristo es la puerta. Hay gente que dice, todos los caminos llevan a Roma. Eso es un dicho, ¿no? Otros son un poquito más cristianos y dicen, todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Déjeme decirle que eso es una gran mentira. Porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Nadie entraba al lugar santo si no era a través de la puerta. Un lugar de sacrificio, la cruz. Un sacerdote, la palabra sacerdote significa mediador. ¿Se acuerdan? La palabra sacerdote significa, en el original, es como un puente, como un mediador entre Dios y el hombre. Los sacerdotes hacían una especie de puente. El pueblo no tenía acceso a la presencia de Dios y por eso existían los sacerdotes, los que mediaban, los que hacían la conexión entre Dios y los hombres. Hoy día tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, y en él todos nosotros somos constituidos reyes y sacerdotes. ¡Aleluya! Hermano, alábale.
En el antiguo pacto, no todos podían acercarse. En el antiguo pacto tenía que ir el pueblo a un clan específico, a un linaje. Y no todos eran parte del linaje. De paso, cuando estudiamos Levítico, vemos que si al levita le nacía un hijo con un defecto, con una característica física fuera de lo común, no iba para el baile. Es decir, los sacerdotes tenían que ser físicamente perfectos. No habían cojos, no habían ciegos, no podían estar quebrados, no podían tener un dedo de más o un dedo de menos. Usted dice, oye, pero Señor, sí hace sección de personas, ¿verdad? Qué duro es nuestro Dios. ¿A quién apuntaba esto? ¿A quién apuntaba esto? A un hombre, un sacerdote perfecto. Esto apuntaba a Cristo. Acuérdense que esto es la sombra de lo que se cumplió en Jesucristo. Entonces estamos viendo una puerta a Jesucristo, un lugar de sacrificio, su vida y su muerte en la cruz, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo. Ajá, pero el mediador sacrificaba al animal, que el animal era el sustituto. El sustituto, el que venía a pagar el precio para la expiación. ¿Quién representa también a este animal que, dicho sea de paso, tenía que ser un animal perfecto? ¿Quién es el Cordero que quita el pecado del mundo? La puerta, el lugar de sacrificio, los sacerdotes, la ofrenda misma, es decir, el mismo animal sustituto, todo apuntaba a Cristo. Luego vemos unos velos, o un velo que separaba y decían, hay una separación. Vemos un lugar santo y vemos un lugar santísimo. Y vemos en la palabra del Señor que Jesucristo, cuando murió y resucitó, el velo se rasgó. Jesucristo quitó esa barrera y ahora por su sacrificio, diga, yo tengo entrada al trono de la gracia. Ahora por su sacrificio yo tengo entrada al lugar santísimo. Por eso es que se dice que nosotros somos hechos sacerdotes, porque ya no hay mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, que quedó establecido como sumo sacerdote. Bueno, no vamos a hablar del linaje, porque ya ustedes saben que Jesucristo no era descendiente de Aarón.